Alexis López Vidal, un escritor que ya ha aparecido varias veces en nuestros vídeos. La última vez fue para hablarnos de su anterior proyecto narrativo, El lado opaco del espejo. Que ya explicamos en un vídeo anterior, consiste en una aventura narrativa por una novela escrito entre 10 autores a la vez. Yo creo que yo sepa nunca se ha hecho eso. Vaya. Y hoy vamos a hablar de otro proyecto, en este caso de poesía, que has lanzado y que también es muy diferente a todo lo que yo he visto hasta ahora. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Qué tal, Vicente? Muy bien, estoy muy bien y como siempre, pues es un honor y un privilegio pues compartir un ratito contigo y con tus seguidores. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a ir directos al asunto. El tema que nos trae es la publicación de este librito que tengo aquí, a ver si se ve, esto es. Tokio Sí, ¿no? Bueno, 346, sí. un poemario muy especial. Por un lado, viene empaquetado de una forma muy lujosa, digamos, podría parecer perfectamente una caja de vinos de Omega Sicilia, y aparte de la caja en la que viene envuelto, la portada es un lujo de diseño. Dentro, las páginas, ya nos contarás mejor tú, también tienen un toque especial. En resumen, una novedad editorial muy interesante, yo creo. ¿Por qué este diseño formal, digamos, mm, Alexis? ¿Por qué no un simple libro de poemas? Bueno, en este caso, yo creo que el propio, digamos, la propia concepción original del proyecto, que digamos cabalga entre lo tradicional y lo muy analógico, lo palpable, lo artesano, y también lo digital, lo moderno, lo tecnológico. Para mí hacía necesario que desde el primer contacto del lector con el proyecto, con el poemario, se hiciera, digamos, palpable esa dicotomía. Y entonces el hecho de que la primera edición se presente con un packaging pues tan especial, tan concreto, creo que transmite un mensaje al lector desde el inicio. Es casi una declaración de intenciones de que este, para bien o para mal, no va a ser un poemario cualquiera o una edición cualquiera, más bien. Ya veo. Pues desde luego yo creo que ha requerido mucho trabajo, ¿no? Sí. Cuestión de diseño, de creación y muy, muy original. Yo lo denominaría poesía gourmet, ¿m? Porque es Sí, una especie de lujo como libro. Bien, sí, pues sí, podemos llamarlo, no sé, bueno, o un poemario boutique o no lo sé. sí, habría que inventar un concepto nuevo para este libro. Sí. Referente al contenido, que por supuesto es lo más interesante. Yo recuerdo tu anterior poemario, el catálogo de bestias marinas, ¿no? Lo he dicho bien. Ujú. Sí. Trataba de un mundo acuático. Ujú. El tema central era el agua, el mar, las criaturas luminosas u oscuras que habitan en el mar, no solo físico, sino de un mar también metafórico. Y este libro, en cambio, es totalmente opuesto. Es muy, según yo lo veo, ¿eh? Yo no soy un crítico en poesía, solo digo lo que he visto, lo que me parece a mí. Este libro es muy terrenal. Y un libro terrenal no precisamente de los que cantan la naturaleza, los bosques, las nubes y las brumas, sino una tierra moderna, por un lado, como es la de Japón, todo esto es un viaje a Japón, pero que ofrece una parte muy prosaica,
del Japón, ¿no? Aparecen elementos tradicionales de Japón, pero sobre todo yo lo que he visto, muchas calles modernas, vacías, llenas de carteles, publicidad por todas partes, un Japón muy prosaico. ¿A qué se debe ese contenido referido a Japón? Supongo que habrá sido por algún viaje que hayas hecho. Bueno, en realidad, eh, aunque hubiera realizado un viaje a Japón o con propósito de elaborar Tokio 346, no hubiera visitado el Japón del que se habla en el poemario. Citabas catálogo de bestias marinas, a mí me sirvió el mar y ese viaje, digamos, hacia las profundidades del mar como trasunto de la sociedad actual y para abordar la alienación del individuo y la soledad y el retraimiento en nosotros mismos que fomenta en gran medida la sociedad moderna. Y hubo muchas cosas que se quedaron en el tintero, o muchas cosas que yo intuí o que abordé de manera más incipiente en aquel poemario y que condujeron a Tokio 346. Y si es cierto que en aquel poemario, digamos que al utilizar el mar y las criaturas marinas como un trasunto alegórico de todo esto de lo que hablaba, quizá el conjunto pues resultó en cierta medida más abstracto o más críptico en algunos o en la mayoría de sus poemas. Yo creo que sin abordar, perdón, sin dejar de lado mi estilo, bueno, poético o mi aproximación a la poesía o mi visión poética, yo creo que en Tokio 346 he tomado la sociedad japonesa, donde esa dualidad de la que hablaba al principio entre tradición y modernidad, vanguardia y costumbre, pues bueno, es tan palpable. En este caso sí que es cierto que, digamos, que mi traducción de cómo entiendo a la sociedad actual, pues quizá es, bueno, pues más directa en este poemario que en el anterior. Yo creo que se expone de una manera más concreta y más directa por medio de elementos, eh, para empezar, perfectamente representativos, como puede ser la propia arquitectura la soledad de las calles o las soledades del campo en el Japón más rural y donde encontramos elementos muy de hoy en día, como por ejemplo la sobresaturación de mensajes, que de pronto pues, la podemos encontrar en una calle de una urbe japonesa, donde, como tú apuntabas, pues de pronto hay una sobreabundancia de cartelería, de mensajes publicitarios y de llamadas a la acción que, bueno, que muchas veces yo creo que ni siquiera nos dejan decidir por nosotros mismos o que lastran la libre decisión del individuo. Eso está claro. Y se ve muy bien esa dualidad que dices de lo tradicional y lo moderno. Y yo lo que veo también es que, claro, todo el libro hace referencia a ciudades japonesas, que Ujú. además cada poema lleva incorporado un código QR para que el Sí. lector, explícalo tú mejor, para que el lector pueda visitar esos sitios. Sí, digamos que en ese planteamiento, como hablábamos de una edición donde hay muchos elementos artesanos, pero que al mismo tiempo están conjugados con otros elementos muy tecnológicos, como en este caso pueden ser códigos QR, que asocian cada uno de los poemas que están titulados con, bueno, pues el nombre de una localidad, una ubicación japonesa. Pues estos códigos QR nos permiten descubrir el rincón que en este caso el autor asocia al poema, que no se trata de sitios turísticos o sitios, bueno, pues archiconocidos
de Japón, sino que de pronto pues encontramos, pues no sé, o el parking, el aparcamiento de un supermercado, o no sé, un callejón solitario donde encontramos de pronto, pues, no sé, una bicicleta que su propietario aparcó en una esquina. Es decir, yo creo que son que, bueno, pues hice un trabajo de búsqueda de lugares muy concretos que para mí enriquecen esa experiencia de viaje compartido, que es el poemario, que es verdad que es un viaje compartido, porque cuando se escanea un código QR por parte de un lector, nos geolocaliza y se añade esa lectura a un mapa en tiempo real donde están reflejadas todas las rutas de los lectores de Tokio 346, que en la propia página web del poemario, que se especifica en el libro, pues se puede descubrir de pronto pues todas las rutas desde la, bueno, pues desde la provincia de origen, el país de origen, hasta el poema en concreto, bueno, pues por medio de rutas en tiempo real. Y yo creo que eso hace también algo muy especial del poemario porque lo convierte en una experiencia compartida entre todos los lectores. Sí, sí, muy curioso. Yo lo he estado viendo esta mañana, es que es verdad que se dibuja una línea entre Madrid y Japón. Sí, Ujú, sí. Vale, quiero hacer una referencia a un par de elementos estilísticos, digamos, que he anotado, que me recuerdan un poco, bueno, lógicamente tu estilo de poesía, ¿no? Pero me parece a mí que hay un tono un poco más triste, diría, o ujú, pesimista, oscuro, respecto al anterior poemario, ¿eh? Te voy a poner, por ejemplo, un poema que me ha encantado, es el de Osaka 269. Ahora para mí Osaka me parece un sitio perfecto para morir. Procuraré no ir por si acaso. Termina diciendo, es tu boca tras el espejo de ataúd abierto. Eso es, me parece a mí, una frase emblemática. En otro, en el de Chiva 281, hablas de felpudos que no dan la bienvenida. A mí ese tipo de elementos me parecen estilo muy existencialista. ujú. ¿Tú cómo lo defines? O simplemente es estilo alexiano y ya está. Bueno, sí que es cierto bueno, yo creo o por lo menos en mi caso, iba a decir los poetas, pero me parece muy, me parece muy superlativo. Voy a hablar de mí. Eh, yo no soy muy consciente, cuando estoy trabajando en un poemario, no soy muy consciente, es decir, sí que conozco, digamos, las líneas maestras que van a componer en la arquitectura del poemario, pero no soy muy consciente realmente del tono último que va a adoptar el poemario, porque igual que en el caso de la narrativa, digamos que trabajo muchísimo eh, toda la composición del texto, hay mucha más libertad en mi yo poeta a la hora de componer un texto. Y sí que es cierto que yo creo que las propias calles, las propias localidades de Tokio 346 me fueron conduciendo, sin yo advertirlo demasiado, por un tono más pesimista de lo que yo esperaba o de lo que fue el catálogo de bestias marinas, o el filo mellado, donde de pronto sí que se adoptaba en algunos momentos un tono más solemne o un tono más, bueno, lúgubre o pesimista, pero de alguna manera yo creo que el poeta que emergió de catálogo de bestias marinas, todo lo que le contaba, le faltaba por contar, seguramente estaba en las zonas más abisales de aquel texto. Y yo creo que de ahí emergió Tokio 346. Quizá es no tanto a lo mejor una posición de pesimismo, sino puede que una posición de inconformismo o de no conocer exactamente el lugar en el que ubicarme en este sentido, de no tener claro realmente, ¿recuerdas aquella canción de Malos tiempos para la lírica? O aquel grupo, no sé si era un grupo o una tal. Sí, No sé si en este caso es el poeta, quizá pues en una esquina
o no sé, o en el centro en el centro más digamos, concurrido de Tokio, en una esquina, preguntándose qué hago aquí o si tengo derecho a estar aquí, siendo quien soy o representando lo que represento, ¿no? Es decir, o reclamando lo lo que reclamo. Y ojo, al contrario, también se puede dar. Yo en la nota del autor invito a los lectores a leer de la forma tradicional y empezar desde los núcleos, digamos, más vanguardistas de Japón y adentrarse en el Japón rural o leerlo en sentido contrario e ir desde, bueno, pues de la solitud callada del Japón rural y adentrarse en digamos, en las urbes, ¿no? Cuajadas de neones. Es decir, al final, yo creo que no se dan respuestas, pero sí que hay una cierta incomodidad o inconformismo que quizá en muchos casos conduce al pesimismo, evidentemente, en cualquiera de las rutas que se quieran emprender en el poemario. Otra cuestión formal que estoy recordando ahora. Yo no sé si es así, pero me parece que en el anterior poemario los poemas eran algo más largos. En cambio, aquí son más concisos. Son Ujú, casi como un haiku extendido. El haiku son 3 versos, ujú, el haiku alexiano son 6 o 7, pero no pasan de ahí, 8 como mucho. ujú. ¿Por qué esa concisión? Matsudo 324. Aterra los toboganes rodeados de insidia, de prostíbulos disparatados, parábolas embarazosas del desequilibrio insolente de nuestros días. Cuando el guiso está quemado, la turba desoye el consejo de los presidiarios y salta al cuadrilátero con los puños vestidos de rabia. Las ciudades se construyen como ofrendas funerarias. Sí, yo creo que accidentalmente, es decir, no fue algo pretendido, pero digamos que sí que traté de imbuirme de, bueno, pues de un poco, digamos, no del universo de haiku, pero sí del universo de la poesía, bueno, pues asiática. Entonces, es decir, eh, y sí que traté, en este caso, de que bueno, en la medida de mis capacidades, los poemas o el mensaje de los poemas fuera lo más conciso y directo posible. No, es decir, tratar de huir y bueno, que en mi poesía ya es un ejercicio difícil, tratar de huir, digamos, de la excesiva composición formal en este sentido, o de digamos, el excesivo abigarramiento de los versos. Es decir, que en este poemario más que en ningún otro, yo creo que en esto es un poco hermano del Filo Mellado, pero aquí yo creo que llevado al extremo, y yo creo que además, o quizá es porque el último hijo es siempre es el más querido, no lo sé, por reciente. Pero yo creo que en eso se hermana con el filo mellado, pero yo creo que hay una poesía más depurada, o yo siento que he depurado más mi poesía en este poemario. Pues sí, estoy de acuerdo. Yo creo que siempre hay una evolución. ¿eh? Entonces, por lo menos en este libro actualmente, yo creo que está a un nivel muy alto de poesía. Sigue teniendo la misma hondura que tenía tu poesía anterior, pero yo creo que se gana en lucidez. Ujú, Yo creo que esta poesía se entiende mejor todavía. Bien, y otra cosa, creo que lo tienes a la venta en tu web, ¿no? ujú. Y no sé si lo tienes para que la gente pueda comprarlo en algún sitio más, librerías o así, o no, solo por encargo en tu web, ¿no? Sí, sí, porque sí por las particularidades que Claro, claro. tiene la edición especial. O sea, una vez que se agote la edición especial, que ya quedan poquitos ejemplares, Sí. a partir de ahí ya iniciaremos el camino tradicional de puntos de venta en librerías
y será bueno, pues ya será un poemario al uso, ¿no? Sí, Contendrá sí. esos elementos que hacen únicos a cada uno de los ejemplares de la edición especial, porque no hay un ejemplar de esta edición que sea igual a otro. Ya, ya, ya. Muy bien, bueno, pues por lo menos yo tengo la suerte de contar con uno. Sí, sí, Y sí. el asunto de presentaciones, ¿cómo lo llevas? ¿Tienes previsto presentarlo? Bueno, pues a ver, el tema es que estoy un poco a la expectativa digamos, el número de ejemplares de la primera edición, porque no sé si son suficientes ya los que quedan, porque quedan muy poquitos, para hacer una presentación, pero bueno, en principio sí que hay presentaciones previstas del poemario, que en el peor de los casos serán presentaciones bueno, pues de la edición, de la segunda tirada, que será, bueno, pues una tirada convencional. Y bueno, y a corto plazo, aunque no hay fechas todavía definidas, porque estamos un poco a las expectativas de definir qué se va a presentar en la primera de estas presentaciones, si la edición especial o la segunda edición. Pero bueno, confirmadas seguro, tendremos una presentación en Madrid y otra en Alicante, seguro. Hace poco leí versos del poemario, sin ser una presentación como tal, pero hace muy poquitos días leí poemas hice un recorrido aquí en Valencia por mi poesía y adelanté algunos poemas inéditos también y por supuesto hubo espacio para Tokio 346. Entonces, digamos que, bueno, se ha hecho una especie como de no presentación aquí en Valencia, pero seguro que llevaré el libro como tal a Madrid y Valencia seguro y espero que a más rincones. A partir bueno, no lo sé, Vale, si finales de primavera o primeros de verano. Va a depender un poco de lo que permita a mi yo oficinista, a mi yo escritor. claro, la otra vida. Sí. Pues nada, ya nos irás informando y nos das detalles y lo iremos publicando para que el personal esté debidamente informado. Bueno, ¿y qué te trae entre manos ahora? ¿Tienes ya previsto algún proyecto nuevo o no sigues con los relatos y ya está lo que... Bueno, pues a ver, la verdad que o sea, bueno, vengo trabajando en un proyecto de novela, que sería o será algún día mi primera novela, pero que yo ya de por sí soy un escritor muy lento y este proyecto, bueno, pues todo apunta a que va a ser muy, 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 muy lento, pero entre otras cosas porque el mundo novela me da muchísimo respeto, mucho, Anda, mucho y bueno, y entonces la verdad que intento ir lento, pero bueno, más o menos seguro, no sé al final lo que resultará, pero bueno, eso es en lo que estuve trabajando todo el año pasado y del año pasado también surgieron dos poemarios que de momento están inéditos y que la verdad son dos proyectos que me siento muy, muy satisfecho de ellos. Son dos poemarios muy diferentes que de momento, pues nada, o han empezado ahora el camino de tratar de convertirse en ediciones que lleguen a los lectores. Y entonces, en bueno, ahora criaturas. en criaturas, sí, sí, que, Criaturas que podamos nuevas. tener las manos, sí. Muy bien, Así que bueno, pues ahora un poquito en eso. La verdad que tengo el mundo relato lo tengo abandonado desde hace meses y ya te digo, ahora estoy un poco más centrado en darle vida a la novela y en si en algún momento de este año o del siguiente, pues bueno, pues tenemos otro poemario que presentar al mundo. muy bien, pues ya nos irás diciendo. Bueno, Sí. pues por mi parte, encantado de haber hablado contigo. No sé si quieres añadir algo más. Nada, solo darte las gracias, Vicente, como siempre. Bueno, pues nos seguiremos viendo, Alexis.